Bienvenidos al canal de Mi Web Design. Con ustedes, María Eugenia Swedowski. En la hoja 002 cuento con 4 tablas que corresponden a tipos de aislación y tipos de conductores. A su vez, cada una de ellas tiene un valor, ya sea monofásico, que le llamaremos 2, o trifásico, que le llamaremos 3. Según el valor que tiene en su interior, que son amperes, dará otro valor, que es la sección nominal del conductor. Después en la hoja, llamada hoja sección cable, puedo seleccionar las dos variables, ya sea de tipo de línea monofásica o trifásica, y además la conductividad del material de su aislación. Este último nos traerá la tabla que le corresponderá buscar. Por otro lado tenemos un valor, resultado de la división entre dos valores, estos son la potencia estimada y el voltaje solicitado. Esto es posible gracias a la celda H15, donde hay una array fórmula con función cianidada y dos condiciones simultáneas, que resultarán un buscador vertical. Esta función buscar B utilizará como referencia otra celda, la celda H14, donde encontraremos otro array de fórmula con cianidado, pero esta vez con una condición que trae el valor mínimo superior al resultado obtenido en la fórmula H2. Veamos varios ejemplos y su funcionamiento. Ejemplo número 1. Cobre en PVC o solo cobre para tabla 10. Monofásico, potencia 9000, cobre, voltaje 230. Trifásico, potencia 9000, cobre, voltaje 230. Monofásico, potencia 9000, cobre PVC, voltaje 400. Ejemplo número 2. Cobre en XLPE o para tabla 11. Monofásico, potencia 12000, cobre, voltaje 230. Veamos el ejemplo número 3. Aluminio en PVC o solamente aluminio para tabla 13. Esta planilla fue resultado de la búsqueda de mejora de los procesos en la selección de un conductor, permitiendo una comparativa automatizada para mejorar los procesos en el análisis de conductores a implementar según requerimientos establecidos en el Reglamento de Baja Tensión de UTE, Empresa Pública de Energía Eléctrica, en Uruguay. No hubiera sido posible sin Peak Power Electricistas. Si quieres informarte más sobre el tema, te invito a visitar su canal. Te dejo el enlace a su video donde explican a detalle los cálculos de sección. Recuerda suscribirte para recibir notificaciones de nuestras actividades.